Bueno, vamos a hablar un poco de cómo viene el tema jubilaciones y pensiones. Sí, Ya están las fechas y también un poco más claro cómo van a ser los mecanismos de actualización que ya se van haciendo exactamente. automáticos, ¿no? Exactamente. Bueno, respecto a las fechas, hoy comenzaron a cobrar jubilaciones mínimas y pensiones no contributivas. Recordemos, ya lo venimos diciendo hace varios meses, pero bueno, ahora las pensiones no contributivas ya no cobran más la primera semana, sino que a partir de la segunda semana empiezan a pagarse y coincide con el calendario de las jubilaciones mínimas. Bien. Y además, tenemos la novedad de que la semana que viene, el miércoles, se va a estar anunciando el IPC, es decir, la inflación, el índice de precio del consumidor, que va a repercutir, como bien decías vos, en el aumento de las jubilaciones y pensiones del próximo mes. Bien. El porcentaje que anuncia el gobierno el miércoles a las 16 horas va a ser el aumento que van a tener los jubilados para el mes de septiembre. Así que bueno, eso también hay que estar atento ahí. Bueno, esto recordémosle a la gente cómo se va actualizando este índice porque tiene que ver con los salarios en actividad en parte. No, ¿Está atado a RIPTE? No, no, esto es no. inflación nada Es más. inflación nada más. Esto es solamente inflación. La anterior sí tenía que Era una ver, mezcla, claro. claro, exactamente, con el tema de recaudación y demás. Y que hay proyectos en el Bueno, Congreso, contame de eso, porque eso pasó pese a la oposición claro, del oficialismo. totalmente. Hay sobre todo un proyecto Hay que está proyectos en que alza. tienen en cuenta, básicamente, más que nada, lo que son los salarios de las personas activas, ¿sí? Claro. Bien, porque en definitiva la jubilación viene a sustituir lo que es el salario, ¿bien? Una persona cuando está activa y trabaja, cobra un salario, tiene una ganancia, sobre eso se aporta un porcentaje sobre eso y cuando se jubila debería tener una jubilación acorde a ese aporte y acorde a lo que gana una persona que está actualmente trabajando en relación de Que dependencia. arranca con alguna relación con esto y con el tiempo y con todo este manoseo Sí, que tienen lo va perdiendo. sí, totalmente, totalmente. Más Porque allá cuando de vos que... recién te jubilás, sabés que no cobras ni por No, asomo el no, 82% no, móvil no, al que claramente. reclamaba Norma Pla, No, no. pero sabés que a veces un 50, un Sí, más 60, o menos un de acuerdo 60, más o de menos, acuerdo a lo que aportaste, exactamente. ¿no? Exactamente. Igual es generalmente cuando, que esto también lo hemos hablado la otra vez, cuando una persona trabajó mucho en relación de dependencia, o por lo menos los últimos 10 años, con algún sueldo medianamente interesante, seguramente hay algún tipo de diferencia entre lo que ANSES está pagando y lo que debería cobrar. Eso, claro, Eso se claro. soluciona a través de un reajuste, ¿sí? Eso es los últimos 10 años Los últimos con sueldo 120 interesante, meses, o si no, si exactamente. monotributó también, porque se va al Claro, último pero, sueldo que cobró en actividad. claro, exactamente, pero el problema del monotributo, si lo tenemos en el último momento de nuestra vida activa, es que el aporte del monotributo afecta a nuestra jubilación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces viene gente y me dice, oh, pero yo aporto con el monotributo más alto y me quiero jubilar. El componente de La jubilación es realidad, el mismo. claro, el monotributo está integrado por tres conceptos. Uno que es el impuesto, otro que es la obra social y por último el aporte previsional. Y por más que yo pague mucha plata, la realidad es que el aporte previsional es muy pequeño lo que yo pago. ¿Bien? Todo el mundo piensa que todo lo que yo pago en monotributo va a jubilación y no es así. Entonces, cuando llega el momento de la jubilación, por más que uno haya aportado un dinero considerable, lo cierto es que se termina jubilando con la mínima. ¿Bien? El Claro. monotributista va a la mínima. Haya sido monotributista social o el de categoría Cualquier K. tipo de Cualquiera. monotributista va a la mínima, esa es la realidad. ¿Sí? Bien. Lo único que puede hacer un monotributista, que tenemos sí el 82% móvil, pero respecto de del salario mínimo vital y móvil. Entonces, cuando Claro. aumenta el salario mínimo vital y móvil y yo tengo los 30 años aportados, ahí me puede llegar a aumentar un poco la jubilación. Pero nada más que eso. Nada más que eso. Nada más que eso. Nada más que ¿No? eso. A diferencia de una persona en relación de dependencia, que es muy posible, hay que analizar cada caso porque cada caso es muy particular, pero es muy posible que haya algún tipo de diferencia entre la liquidación que hizo ANSES y lo que realmente debería cobrar ese jubilado. Bien, Guillermo, vamos a hablar un poco de lo que son pensiones por invalidez. ¿Cómo Sí. se llega a pensionarse una persona por invalidez? ¿Qué grado de afectación tiene que hacer? ¿Quién verifica esto?
Bueno, sí, hay muchas consultas respecto de eso. En primer lugar, sí, una persona puede obtener su beneficio. No, digamos, no hay un límite, no hay una edad específica, porque puedo tener 18 años hasta la edad jubilatoria, es decir, hasta los 65 puedo hacer cualquier tipo de pensión por invalidez. Lo que sí se requiere es tener aportes, porque hay dos tipos de pensiones, unas que son no contributivas, que esas no requiero aportes, pero que el porcentaje de invalidez es 76%, y las pensiones que se llaman RTI, Retiro Transitorio por Invalidez, que sí requieren aportes y que necesito tener un 66% de invalidez. Bueno, y aparte, ¿cuánto ha aportado? Porque sobre eso Claro, hubo discusión. exactamente. ¿Cuánto tiene que tener aportado una persona? Porque se toma como porcentaje de su vida laboral activa. Exactamente. Hay lo que se llama una regularidad. Bien, es cantidad de aportes, de meses de aporte en un determinado tiempo. Puede ser que a lo mejor una persona tenga 15 años de aportes y no se pueda hacer de la pensión, y puede ser que una persona tenga 18 meses de aporte y sí se pueda, porque depende el momento en que se realicen esos aportes. Y lo que vos bien decís, hay casos, nosotros tenemos en el estudio de juicios, donde hay personas que han fallecido jóvenes y que claramente no pueden tener, por ejemplo, 30 años de aportes, que sería lo ideal, ¿no? Una persona que fallece, por ejemplo, a los 30 años, tiene una vida laboral de 12 años, ¿sí? Comenzando a los 18 años hasta los 30 son 12 años. Si esa persona, obviamente, ANSES no le puede pedir tener 30 años de aportes, entonces se determina de acuerdo a una proporcionalidad, que eso establece la Corte en un fallo que se llama el fallo Pinto, y hay varios otros fallos parecidos, que dice que si vos aportaste la mitad de tu vida laboral, te corresponde. ¿Bien? Al menos el 50% Al de menos lo el que 50% de potencialmente tu vida podrías haber trabajado. Exactamente. Que se cuenta a partir de los 18 años. A partir de los 18 años. ¿Sí? Hay gente que tiene aportes anteriores a los 18 años, pero la realidad es que la vida laboral se considera que comienza a partir de los 18 años. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de este señor, si falleció a los 30 años, bueno, tiene 12 años de vida laboral, con tener 6 años de aporte ya podría hacer la pensión. Que acá hay que diferenciar. Una cosa es ANSES, porque ANSES es posible que te deniegue esa pensión, pero luego uno lo puede discutir judicialmente. Claro. Siempre digo eso, no se queden con la denegatoria de ANSES, porque muchas veces va la gente a ANSES le deniega el trámite y generalmente se puede discutir judicialmente. Bueno, hay hoy en día una queja, sobre todo del gobierno, inclusive implantándose también en la opinión pública como que joda, el tema de las pensiones no contributivas por invalidez. Sí. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Se accedía más fácil a estas pensiones que a una pensión que una persona que está aportando? Hay una realidad que depende del gobierno, muchas veces es más flexible o no la posibilidad de acceder a ese tipo de pensiones. ¿Sí? Lo que ha dicho este gobierno es que va a analizar varias miles de pensiones porque considera que fueron dadas en forma, ilegal. ¿Bien? Incluso Adorni ha mostrado... Sí, esa radiografía de un perro. Radiografía de un perro, bueno. No sé si fue tan así eso, pero bueno. Sí existió, pero no llegó a ser pensión. Bueno. Existió. Bueno. Alguien lo metió en un expediente. Bueno, la realidad que, a ver, el gobierno va a analizar todo eso, ver si se dieron correctamente o no, y tendrán, que darle un tiempo a la persona para poder presentar el estudio y demás. Porque hay que abrir un expediente administrativo que es similar a un proceso judicial. Totalmente, ¿sí? Esto, porque mucha gente también me consulta esto. ¿Qué pasa si yo voy a cobrar mañana y resulta que no tengo el dinero? Me la sacaron, claro. Claro, bueno, a ver. Eso no existe sin notificación sacar, previa, claro, sin notificar derecho a y tiene que haber, claro, exactamente, un derecho de defensa que yo pueda exponer y decir, bueno, sí, mirá, a ver, yo tengo esta prueba y demás. Por eso yo siempre digo que se haga la pensión por invalidez, que se haga siempre guardar estudios médicos. Realmente la gente los tira, no los tiene, bueno. Ahora, lo que es importante tener en cuenta también es que si uno va a solicitar una contributiva, el trámite va a ser bastante áspero, porque el organismo que lo revisa es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Exactamente. En el otro caso, no era así. Exactamente. Sí, ahí se inicia el trámite ante ANSES,
Una vez que se cumplen estos aportes de regularidad, ANSES te da un turno para la comisión médica. ¿Bien? Ese día hay que ir a la comisión médica con todos los estudios que tengamos y se hace la revisación médica. Los médicos pueden solicitarte también estudios complementarios, que esa es la parte buena, que por lo menos hasta el día de hoy son gratuitos. ¿Sí? Te dicen, mira, te sacan un turno en tal lugar, vos tenés que ir, te hacen los estudios y posteriormente los médicos mandan a la comisión médica esos estudios. Y posteriormente, luego se emite un dictamen. En ese dictamen se va a decir cuáles son tus problemas de salud y se va a determinar el porcentaje de invalidez. ¿Qué porcentaje de invalidez tiene que tener una persona? Un 66%. 66%. ¿Sí? Eso se tiene en cuenta. El tema físico, psicológico, el tema educativo también, ¿sí? Y judicialmente podemos sumarle también el tema de la edad. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que han recibido una invalidez o invalideces parciales por riesgos del trabajo? Esto es por RT, en su momento esto suma, sumado si llega al 66 de la total obrera, ¿puede llegar a determinar una pensión? Sí, totalmente. Incluso si supongamos que una persona tuvo un accidente de trabajo, ¿bien? Fue a la comisión médica, hubo una revisación y de determinado un 66% o más, ¿sí? Ya ese porcentaje ya el CES lo va a tomar, ¿sí? Ya el examen ya quedó hecho, ¿bien? Claro. Ahora, si resulta que es menor, bueno, se podrá discutir también, ¿sí? Desde ya, eso totalmente. O sumar otras cosas, porque por ahí el tema de accidente de trabajo toma en cuenta solamente el accidente. Lo que entró vía RT. Exactamente, vía de accidente, pero puedes tener algún otro problema de salud que ese dictamen no tiene en cuenta. Entonces, el tema previsional es más global, ¿sí? Y se tiene en cuenta, como yo recién te decía, por ejemplo, la educación que ha tenido la persona. No es lo mismo una persona que tenga un nivel educativo universitario que aquella persona que, por ejemplo, no sabe leer, por ejemplo. Claro. Eso también influye en el porcentaje de invalidez. Claro, que tenga un problema corporal y trabaje en el gremio de la construcción, o que tenga un problema corporal y trabaje en algo más intelectual, ¿no? Exactamente, por eso hay que verlo también. Y si no llegamos con el porcentaje, la posibilidad de discutirlo judicialmente, ¿bien? Porque así como vos decís, hay cuestiones administrativas que dependen muchas veces del gobierno de turno, más flexible o menos flexible, y que pueden ser revisadas judicialmente con un juez y con peritos que son imparciales. Guillermo, desde ya muchísimas gracias, como siempre. Favor, a vos.